vamos a tratar las generalidades de las luces aeroportuarias. Las luces aeroportuarias son complementarias a las ayudas radioeléctricas, hay para todas las condiciones climatológicas y las utiliza el piloto de guía en la última parte de la aproximación, excepto cuando está en autolanding en categoría 3 del ILS. Bien, ¿con qué parámetros podemos jugar a la hora de utilizar las luces para distintas cosas? Primero, con la situación y el espaciado de las luces. A dónde las ponemos y cómo las espaciamos, pues va a dar distintas informaciones. Luego, por otro lado, los colores de las luces y si son o no son de destellos. También con la intensidad luminosa que vamos a usar. Pues tendremos menos intensidad si se utilizan de noche, y más si se utilizan para de día, etc. Luego con la cobertura, que es el ángulo desde donde se ve la luz. Por ejemplo, si queremos que el piloto solo se aproxime en una dirección, pondremos el haz de luz de forma que fuera de esas direcciones de aproximación esa luz no se vea. Y luego también otro parámetro de diseño es la disponibilidad, que es el tiempo en el cual puede una luz estar fundida. O sea, si vamos a pensar que vamos a tener una serie de luces que se pueden fundir y no las vamos a poder reponer, tendremos que poner más luces. En función del mantenimiento que les vayamos a dar, podremos poner más o menos luces. Bien, ¿dónde ponemos las luces? Mira, aquí tenéis un par de planos donde podéis ver, esto es el sistema de aproximación, de una aproximación de precisión, que a su vez en la zona de toma tiene unas luces que le indican al piloto que está aproximándose, que está en la zona de toma. Luego tenemos el eje de pista, que en el sentido, no en este sentido, sino en el sentido contrario, se verán blanca, roja y roja en el último tramo. Luego tenemos las luces verdes del centro de calle de rodaje, las luces donde tienen que esperar los aviones, tendremos también aquí arriba el PAPI, etc. Y aquí podemos ver una pista iluminada de noche con la zona de aproximación, el umbral de color verde, aquí también está el umbral, luego la zona de toma que está marcada también, aquí tenemos el PAPI, que se ven 3 luces blancas y una roja, esto significa que el avión está abajo, y luego vemos cómo se ve el eje blanco, 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 y a partir de aquí se empezaría a ver blanco, rojo y al final el rojo del todo, ¿vale? Y al final aquí no se ve bien, pero ahí estarán unas luces rojas. Luego tenemos los colores. Nuestro ojo es capaz de percibir 4 colores como fuentes puntuales desde lejos, que son el verde, el rojo, el azul y el blanco o el amarillo. De cerca el blanco y el amarillo se distinguen, de lejos no, con lo cual en algún caso lo podemos usar. Para cada tipo de luces nos van a dar un mapa de colores como este, ¿vale? Con las zonas, cuál es la zona dentro del mapa de colores que se puede utilizar para el verde, para el amarillo, para el naranja, para el rojo, para el blanco y para el azul. ¿Vale? Pues aquí, en función de cada tipo de luces, pues nos dan un mapa de estos, cuando dicen, aquí podéis usar estas o podéis usar otras. Intensidad y cobertura. Pues obviamente de noche se usarán luces de más intensidad, de día de menos intensidad para no deslumbrar, y en sistemas que vayan a funcionar en ambos casos habrá que poner reguladores. Y luego la cobertura es, fijaos, esta es una luz de umbral y esta es una luz de eje de aproximación. Fijaos, primero tenemos que esto en la zona central tiene que tener 20.000 candelas y esta tiene que tener 10.000, con lo cual tiene menos intensidad la de umbral que la de eje, pero además la de umbral está más concentrada. Digamos que si tú ves la luz de frente, la luz saldrá así, y en la de eje la luz saldrá como más achatada. Tenemos que ver aquí exactamente los grados en horizontal y los grados en vertical para comparar los diagramas de radiación. Y además nos va diciendo que conforme se va haciendo más ancho hacia los lados, pues tiene 2.000 y 1.000 candelas, y esta tiene 1.000 y 500. Con lo cual también cada luz va a tener un haz de salida determinado en función de para qué la usemos. Y con esto termino este apartado.